Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. La dependencia del gas ruso por parte de la Unión Europea nos ha puesto en una grave crisis energética y económica que nos ha obligado a replantear y a generar estrategias para combatir las reducciones de gas que Vladimir Putin ha implementado. Además de generar proyectos donde contemplan el cambio a las energías verdes, la Unión Europea ha considerado invertir en gasoductos en otros países y llevar a cabo la estrategia REPowerEU, es decir, reenergizar a la Unión Europea. REPower se centra en 3 áreas temáticas clave: mejorar la eficiencia energética, expandir el uso de energía renovable y asegurar proveedores de petróleo y gas que no sean rusos antes del año 2030. El 85% de los europeos cree que la Unión Europea debería reducir su dependencia del gas y el petróleo rusos lo antes posible en apoyo de Ucrania. Desde la invasión a Ucrania, las ganancias rusas por exportación de petróleo y gas a Europa se han duplicado a $95,000 millones, declaró la Agencia Internacional de Energía. Las ganancias de Rusia por energéticos en los últimos 5 meses son 3 veces lo que en promedio percibe en un invierno entero. De esa manera, el gobierno ruso tiene gran cantidad de dinero disponible y calcula que la escasez de combustibles y los altos precios en Europa minarán el apoyo a Ucrania y provocarán que los europeos se inclinen por un acuerdo que les resulte favorable. El presidente ruso, Vladimir Putin, niega usar las exportaciones de gas para presionar al bloque para que reduzca sus sanciones por la guerra de Ucrania, pero lo cierto es que desde hace varios meses viene limitando los envíos de gas hacia el viejo continente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó de forma de terror la forma en la que el Kremlin utiliza los cortes de gas, afirmó el periodista Jorge Hurtado. Con información de Jorge Hurtado y la Comisión Europea, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Correa y están escuchando y viendo Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche, con nuevos temas, nuevos invitados y nuevas reflexiones. El día de hoy hablaremos sobre Europa y su dependencia al gas ruso, a manera de una segunda parte del episodio que tuvimos la semana pasada. Pero hoy tendremos una entrevista con la doctora Ana Luisa Trujillo, quien ha estado con nosotros en episodios anteriores. Ella es profesora investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Pero antes de pasar a la entrevista con ella, quiero recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. A través de nuestras redes sociales nos pueden hacer llegar sus dudas, comentarios y sugerencias de temas, y también toda la semana nos pueden estar siguiendo, ya que nuestro equipo de producción prepara mucho contenido audiovisual para ustedes. También les recuerdo que si están escuchando este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse al canal, regalarnos un like y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. Si nos están escuchando a través de Spotify, no olviden ponernos en sus favoritos para que también Spotify les avise cada vez que saquemos un episodio nuevo. Bien, pues comencemos esta entrevista a la doctora Ana Luisa Trujillo. Doctora, muy buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros en Construyendo el Debate, y le hago la siguiente pregunta para comenzar esta conversación. En sus reflexiones, ¿cuál es la importancia del gas ruso para el continente europeo? Muy buen día a todas y a todos los que escuchan el podcast Construyendo el Debate. La importancia del gas ruso en el entorno europeo es importantísima. La Unión Europea consume anualmente unos 400,000 millones de metros cúbicos de gas natural, de los cuales apenas el 100,000 millones quizá
puedan ser producidos dentro de los yacimientos y dentro de los medios que tiene la Unión Europea. Por supuesto, esto no es nuevo, esto siempre ha sido así, siempre la industria y la producción europea se han sustentado, se han fundamentado en el consumo del gas ruso. Tan solo el año pasado, el 45% de las importaciones de gas, ¿no?, y alrededor de un 40% del consumo total de energéticos en Europa provinieron de Rusia. Los países que más dependen del gas, del suministro de energéticos ruso, es por supuesto Alemania con un 80% del consumo, Italia con un 66%, Países Bajos aproximadamente un 59%, Francia 46%, España 32%, Bélgica 21%, Polonia el 17% y Hungría un 12%. De este consumo, por supuesto que es fundamental para la industria. Tenemos que un 15% de este gas se usa para producir electricidad, un 20% es para uso industrial y la mayor parte de este gas se utiliza para calefacciones, para el suministro dentro de los hogares. Con estas cifras podemos pronosticar que la importancia o la complicación que puede haber si se corta el suministro de gas por parte de Rusia va a ser importantísimo, no solamente en términos particulares, no en lo que atañe a los hogares, que en su mayoría dependen o usan calefacción de gas. Aproximadamente unos 448 millones de hogares en Europa utilizan gas, sino que el impacto pues también va a ser importante para la industria en Europa. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Como usted bien lo menciona, el gas ruso para Europa es demasiado importante, no solo para las calefacciones o para el consumo doméstico, también es de suma importancia para las industrias en Europa, principalmente para Alemania, que consume el 80% de su gas, viene de Rusia, y en ese orden, Italia, Países Bajos, Francia, España y Bélgica son los siguientes países que consumen un montón de este energético que proviene de Rusia. La siguiente pregunta sería, doctora, ¿cuáles serán las consecuencias económicas, políticas y sociales si Rusia dejara de suministrar el gas a la Unión Europea? Tendríamos que hablar en primera instancia en las consecuencias económicas que más o menos se comienzan a vislumbrar. Ha habido recortes, sobre todo en Alemania, en países como Francia, a los suministros de gas. Se ha pedido que algunos monumentos históricos se apaguen durante la noche. En las plazas comerciales también se ha reducido el consumo de energía eléctrica. Se espera que haya un impacto importante dentro de la industria que necesita y depende para producir, pues de tener este suministro eléctrico, ¿no? Ya se ven algunas consecuencias del colapso del suministro de gas, ¿no? Algunos esperan que caiga la economía al menos un 10%. En cuanto a las consecuencias políticas, tenemos todavía el panorama un poco lejano. Creo que en consecuencias políticas y sociales quizá podamos ir viendo cuál va a ser el rumbo que tome esta situación tan problemática a finales de año, cuando el invierno empiece a sentirse en Europa de manera importante y la gente no tenga posibilidades de encender la calefacción o de tener algún tipo de comodidad dentro de la casa, ¿no? Los analistas señalan que posiblemente para el invierno las reservas del gas europeo no sean suficientes para cubrir la demanda y entonces los recortes se harán todavía más severos, ¿no? Habrá ya ahora sí la obligación de racionar el consumo de gas, lo cual por supuesto va a tener una consecuencia importante en la sociedad, que va a ver pues con malos ojos a Vladimir Putin, por supuesto, pero también a sus gobiernos que no han sido capaces de tener
una respuesta. Claro, esto no es sencillo porque la dependencia o la relación comercial que tenían Rusia y la Unión Europea ha sido histórica y siempre había funcionado, salvo que ahora el conflicto en Ucrania ha complicado muchísimo las relaciones entre ambos países. Entonces creo que las consecuencias serán sobre todo sociales, políticas, ¿no? Yo creo que los gobiernos europeos no saldrán bien librados, tendrán que pagar pues de manera justa o injusta, pero habrá consecuencias para este tipo de decisiones, ¿no? Ya se empieza a ver un poco quizá en Italia esta divergencia y esta problemática de tener una posición frente a Rusia, frente al conflicto en Ucrania, ¿no? Y ya viene la primera crisis política. Creo que será el mismo caso en otras partes de Europa, donde seguramente los gobiernos van a tener que tener alguna consecuencia al respecto, ¿no? Aunque no sean 100% culpables de lo que sucede, pero sin duda la población va a tener mucho malestar respecto a la forma en la que han actuado. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Muy importante lo que nos menciona. Si Rusia dejara de suministrar gas a Europa, este continente sufrirá muchísimo, tendrá un impacto terrible en sus industrias, ya que, como lo mencionamos en la primera pregunta y usted en esta respuesta, las industrias europeas dependen muchísimo del gas ruso. Y si no, tendrán ellos que estar buscando en otras partes del mundo quien les suministre el gas, y eso tendrá también costos muy elevados. También, como ya tenemos en puerta el invierno de este año 2022 que estamos grabando este podcast, ahí cuando lleguemos a ese invierno es cuando veremos realmente el impacto social que tendrá que si Rusia dejara de suministrar o disminuyera en su mínimo el suministro del gas a este continente. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar En el Librero y regresamos. En el Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabes cuáles son los asuntos urgentes del Estado en los países latinoamericanos? ¿Conoces las crisis estatales que se viven en estos países? ¿Te gustaría analizar y comprender estas crisis y sus alternativas para el avance político-democrático y la emancipación social? Esto y más podrás encontrar en el libro Problemas teóricos del Estado integral en América Latina, Fuerzas en tensión y crisis, coordinado por el Dr. Lucio Oliver Costilla y con contribuciones de investigadores de diferentes países latinoamericanos. La lucha por una nueva voluntad colectiva que se encuentra en proceso en América Latina requiere del impulso de las masas y que su voluntad esté plasmada en la unidad orgánica entre el núcleo de dirigentes y dirigidos, gobernantes y gobernados, y no en sus distancias y diferencias. La voluntad colectiva debe sustentarse en la organización y conciencia propia y social, a partir de un cuestionamiento de los modos, objetivos y las formas actuales. ¿Pero cómo es posible esto? En el primer apartado titulado Estado y Crisis, los autores te expondrán el fenómeno de redefinición histórico-política de los estados a la luz de la crisis de hegemonía. Comprenderás en qué consiste la revolución teórica planteada por Hegel, la cual tiene como elemento central la dialéctica como proceso del movimiento del concepto en su interrelación con la historia, dando lugar a una nueva configuración de la conciencia y de apropiación de la realidad. En el segundo apartado, llamado Hegemonía Política y Bloques de Poder, los autores invitan a analizar las problemáticas de la democracia y la hegemonía en diversos casos latinoamericanos, donde estos conceptos han sido cuestionados, ofreciendo matices alrededor de los cuales se configuran diversos bloques de poder. Más adelante, en la tercera parte, Hegemonía Civil y el Sentido Común, los investigadores te ayudarán a pensar teóricamente las complejidades en contenido y forma de la disputa ideológica política entre las sociedades civiles latinoamericanas. Además, te presentarán el concepto de hegemonía en y desde la diversidad, que permite comprender los procesos de articulación sociopolítica entre fracciones de clases, comunidades, movimientos, instituciones, medios de comunicación, entre otros.
Comprenderás cómo es que las crisis estatales constituyen una oportunidad para las masas para desarrollar esquemas interpretativos propios, con sus respectivos alcances y límites ideológicos. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo los problemas teóricos de las crisis estatales de los países latinoamericanos de la mano de este grupo de investigadores. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs Ciencias Sociales y ahí dale clic a libros FCPIS UNAM, o también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de estas y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Sofía. Hasta la próxima. Estamos de vuelta ya en Construyendo el Debate. Mi nombre es Carlos Correa y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Si están escuchando este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. Si lo están escuchando a través de Spotify, no olviden ponernos en sus favoritos para que también Spotify les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. Y bien, continuamos la conversación con la doctora Ana Luisa Trujillo y estamos hablando de la dependencia que tiene la Unión Europea al gas ruso, sus consecuencias políticas, sociales y económicas. La última pregunta que le quiero hacer, doctora, y agradecerle nuevamente por haber aceptado esta invitación, es la siguiente. Incluso antes de la invasión de Rusia a Ucrania, ya se había ordenado una reducción de los envíos de gas a algunos de los países europeos. ¿Cuáles cree que hayan sido las intervenciones, o las intenciones, mejor dicho, de Putin tras esta acción? Bueno, las intenciones de Vladimir Putin de reducir el envío de gas, por supuesto, es una manera de coacción. Algunos líderes europeos señalan una especie de chantaje, donde lo que busca Vladimir Putin es neutralizar un poco la posición de la Unión Europea frente al conflicto en Ucrania, donde la Unión Europea se ha manifestado siempre en contra de las acciones de Rusia y donde han enviado suministros militares y ayuda humanitaria. Creo que lo que busca Vladimir Putin con estas acciones de condicionar el gas, por supuesto hay un argumento de que se le está dando mantenimiento al gasoducto del Nord Stream, pero pues es bien sabido que no es la primera vez que Vladimir Putin utiliza el suministro de gas para condicionar las decisiones de la Unión Europea, tratar de cooptar un poco la manera en la que se comportan a nivel internacional. Creo que esta no es la excepción. Debe haber alguna intención de reconvenir a los europeos respecto a la posición que tienen frente al conflicto en Ucrania y a la alianza sin chistar que tienen con Estados Unidos en este sentido. No creo que el conflicto en Ucrania ha complicado muchísimo la relación entre Rusia y la Unión Europea. Por supuesto hay una divergencia de valores, ahí no podríamos mencionar algo diferente. Rusia pues sí es un país que se ha mostrado mucho más autoritario. La Unión Europea enarbola los valores del Estado de Derecho, de la libertad, de la democracia. Creo que no hay una convergencia en cuanto a, no la hubo cuando fue el primer conflicto en Ucrania, ¿no? En 2014, y no la hay ahora cuando la invasión ya es evidente, cuando pues las condiciones que están viviendo la población y lo que pudiera significar no solamente en términos de economía europea sino a nivel internacional, el colapso de la economía y esta posibilidad de generar hambrunas en algunas partes del mundo. Creo que no hay pues precisamente convergencia en cuanto a cómo
llevar a cabo, cómo terminar el conflicto en Ucrania, ¿no? Y lo que busca Putin en este momento pues es precisamente pues tratar de cooptar un poco a la Unión Europea, tratar de responder un poco a las sanciones que también ha impuesto la Unión Europea a los activos rusos, a los líderes rusos, prohibir los vuelos comerciales hacia Rusia y provenientes de Rusia. En fin, creo que es una manera de responder también a estas sanciones que por supuesto han hecho mella en la economía rusa. Y bueno, ahora nos encontramos frente a un espacio, frente a un momento en el que pues pareciera que ya es una guerra de resistencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no precisamente una guerra física en conflicto armado, sino una guerra de sanciones, una guerra de declaraciones, donde ahora creo el movimiento es quién resiste más, ¿no? Si Rusia con las sanciones, con el despliegue militar, o la Unión Europea sin el suministro del gas, ¿no? Que creo será fatal para la industria y para la vida de la población, ¿no? El motor económico de Europa es Alemania, y si Alemania deja de tener la industria que tiene, pues estamos hablando de una problemática importante. Por supuesto que la Unión Europea está buscando restablecer el suministro de gas desde otros medios, pero son complicados porque es traer el gas de lugares mucho más lejanos a costos más altos, lo que también va a tener un impacto en la economía europea. No va a haber una alza. Si ya tenemos tasas de inflación importantes, creo que va a haber todavía mucha más inflación para los consumidores europeos, que van a ver complicada el suministro de bienes y de servicios en su territorio, por supuesto, y eso va a traer también pues una afectación muy severa a sus bolsillos. Entonces tenemos un panorama complicado en el que también, como decía, está Estados Unidos en el juego, ¿no? Ellos le están apostando más a qué tanto va a resistir Rusia un despliegue militar, al desgaste de Rusia, al debilitamiento de Rusia, y también a lo que aguanten los europeos en este esquema, ¿no? Creo que al final, en diciembre, cuando el invierno sea intenso, muchas posiciones posiblemente de algunos ciudadanos europeos van a cambiar respecto a cómo se ha desempeñado la Unión Europea frente al conflicto en Ucrania. Muy probablemente haya voces que pidan no la confrontación con Rusia, por supuesto que no, pero sí que Europa sea mucho más mediadora de lo que ha sido en este momento, ¿no? Que busque los mecanismos, vaya empujando a que Zelensky y Putin se sienten a dialogar, más allá de seguir pensando en el desgaste de Rusia y del debilitamiento de Rusia como potencia, ¿no? y en esta guerra que esperemos pues concluya lo más pronto posible por el bien de toda la humanidad, porque ahora el conflicto se desarrolla en Europa, pero va a afectar absolutamente todas las partes del mundo. Pues me gustaría dejar hasta aquí mis comentarios. Agradezco mucho al equipo de Construyendo el Debate, siempre es un gusto colaborar, y pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por sus reflexiones, doctora. Muy interesante lo que usted nos menciona, que como algunos líderes europeos han visto estas acciones de la reducción de la distribución del gas ruso a Europa, todavía antes del conflicto con Ucrania. Ya estaban opinando que esto era un tipo de chantaje del Kremlin hacia la Unión Europea.
También vemos cómo las relaciones se han ido complicando debido al conflicto con Ucrania. Algunos le apuestan a que Rusia sea el que se vaya desgastando al tener un conflicto militar activo en Europa, pero también con el invierno en puerta, vamos a ver si Europa aguanta este invierno sin tener que consumir el gas ruso. Y pues ahí es donde se verán realmente los sociales que derivarán seguramente en las urnas. Ahí tendrán algunos líderes europeos sufrirán mucho en las urnas cuando se vengan las votaciones, cuando se vengan las épocas electorales, ya que sus poblaciones o la opinión de la sociedad se verá afectada dependiendo de cómo vayan a sufrir en este invierno que se acerca. Pues bien, quiero agradecerle nuevamente a doctora por haber estado con nosotros. Aquí terminamos un episodio más de Construyendo el Debate. Se despide de ustedes Carlos Correa, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo_el Debate. También recuerden que este podcast, además que todos los anteriores, los pueden encontrar en la página de Cultura con Polacas. Ahí se encuentra una pequeña pestaña que se llama así, Construyendo el Debate, y ahí pueden encontrar todos los episodios anteriores que producimos aquí en Extensión Universitaria. Bien, pues este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, su servidor, Carlos Correa. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Arturo Pérez Zárate. Diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes Carlos Correa. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política. Estábamos esperando esto periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura, Opina, argumenta, analiza. un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.